El propósito de este video es introducirnos al mundo de la llamada deducción natural. La deducción natural es el método que usaremos para probar la conclusión de un argumento válido en LO a partir de sus premisas. En videos anteriores hemos aprendido métodos que nos permiten determinar con absoluta certeza y de manera definitiva si un argumento formulado en LO es válido o no. A estos métodos los llamamos procedimientos decisorios. Uno de esos métodos es el método de las tablas de verdad. Pero, ¿qué es exactamente un procedimiento decisorio? Un procedimiento decisorio es un procedimiento mecánico finito que puede responder de manera definitiva y con absoluta certeza la pregunta ¿es este argumento válido? Observa que estamos caracterizando un procedimiento decisorio como un procedimiento mecánico finito que garantiza un resultado. En este caso, la respuesta a la pregunta ¿es este argumento válido? Pero, ¿qué significa que este procedimiento sea mecánico? Lo que significa es que su aplicación no requiere de ningún tipo de creatividad, astucia, racionalidad o incluso conciencia. Un procedimiento mecánico es un tipo de procedimiento que una computadora poco sofisticada podría realizar sin ningún problema. Este procedimiento mecánico es, además, finito. Eso quiere decir que, una vez comenzado, el procedimiento llegará a una respuesta tarde o temprano. A este tipo de procedimientos los llamamos también algoritmos. Así, un procedimiento decisorio es un algoritmo que determina la validez o invalidez de un argumento de LO. De otro lado, una prueba es una secuencia finita de fórmulas bien formadas que comienza con las premisas de un argumento válido y termina con su conclusión. Esta secuencia finita de fórmulas bien formadas tiene la siguiente propiedad. Cada una de las fórmulas bien formadas que aparecen después de las premisas es consecuencia lógica de fórmulas bien formadas que aparecen anteriormente en esa secuencia. Para entender mejor la distinción entre un procedimiento decisorio y una prueba, veamos el siguiente diagrama. Lo que hace un procedimiento decisorio de LO es, en primer lugar, dividir el conjunto de todos los argumentos en dos: el conjunto de los argumentos válidos y el conjunto de los argumentos inválidos. En segundo lugar, un procedimiento decisorio nos dice, para cualquier argumento que elijamos, a cuál de estos dos conjuntos pertenece. En contraste, un procedimiento de prueba trabaja exclusivamente con el conjunto de argumentos válidos, nunca con el conjunto de argumentos inválidos. Lo que hace un procedimiento de prueba es tomar un argumento válido y construir un camino de fórmulas bien formadas que vaya desde sus premisas hasta su conclusión. El camino de fórmulas bien formadas que construye no es cualquier camino. Es un camino que preserva necesariamente la verdad. En otras palabras, es un camino en el que cada fórmula bien formada que lo compone es consecuencia lógica de fórmulas bien formadas anteriores. Así, diremos que un procedimiento de prueba o simplemente una prueba es una cadena de fórmulas bien formadas que comienza con una premisa y termina con la conclusión, y en la que cada fórmula bien formada que las une es o bien otra premisa o bien una consecuencia lógica de fórmulas bien formadas precedentes en la cadena. ¿Cómo logramos construir una cadena de fórmulas bien formadas que una las premisas con la conclusión de tal manera que preserve la consecuencia lógica? Lo logramos por medio de la aplicación de reglas lógicas especiales. A continuación, aprenderemos 8 de esas reglas. A estas 8 reglas las llamaremos reglas de inferencia o reglas de transformación. Comencemos con las reglas para condicionales. Supongamos que sabemos que un condicional es verdadero y sabemos que su antecedente también es verdadero. ¿Qué podemos inferir de su consecuente? Pensemos en la tabla de verdad del condicional y concentrémonos en los casos en los que un condicional es verdadero. De todos ellos, solo hay un caso en el que su antecedente es verdadero. En ese caso, su consecuente tiene que ser verdadero. Por lo tanto, si P condicional Q fuese verdadero y P fuese también verdadero, podemos inferir que Q tendría que ser verdadero. Por ejemplo, considera el siguiente argumento. Supongamos que sea verdad que si el 70% de la población mundial se vacuna contra el COVID-19, se terminará la pandemia. Supongamos ahora que se llega a vacunar el 70% de la población mundial. ¿Qué podemos inferir de esto? Lo que podemos inferir es que se terminará la pandemia.
Esta regla de inferencia tiene un nombre en latín. Se llama modus ponendo ponens o simplemente modus ponens, que literalmente significa el modo que al afirmar afirma. Puesto en otras palabras, el nombre puede ser traducido como el modo de inferencia que al afirmar el antecedente de un condicional, afirma su consecuente. Veamos ahora una segunda regla para condicionales. Supongamos nuevamente que sabemos que un condicional es verdadero, pero esta vez supongamos que sabemos que su consecuente es falso. ¿Qué podríamos inferir de su antecedente? Si pensamos en las filas de la tabla del condicional en los que es verdadero e identificamos aquella en la que el consecuente es falso, nos daremos cuenta de que el antecedente solo puede tener un valor de verdad, a saber, falso. En consecuencia, si P condicional Q fuese verdadero y Q fuese falso, podemos inferir que P tendría que ser falso. Por ejemplo, supongamos que fuese verdad que si hay agua en Marte, entonces hay vida en Marte. Supongamos ahora que es un hecho que no hay vida en Marte. ¿Qué se sigue de todo esto? Lo que se sigue es que no hay agua en Marte. A la regla de inferencia que nos permite hacer esta inferencia la llamamos modus tollendo tollens o simplemente modus tollens. Este nombre en latín significa literalmente el modo que al negar niega, o puesto en otras palabras, el modo de inferencia que al negar el consecuente de un condicional niega su antecedente. Para entender la tercera regla para condicionales, pensemos en lo siguiente. Supongamos que sabemos dos cosas. En primer lugar, sabemos que P condicional Q es verdadero y en segundo lugar, que Q condicional R también es verdadero. Si este fuese el caso, ¿qué relación tendría que haber entre P y R? Como ambos condicionales serían verdaderos, eliminamos las filas de la tabla en las que son falsos. Veamos ahora P conjunción R. Si P condicional Q y Q condicional R fuesen verdaderos, ¿podríamos inferir que P conjunción R sería verdadera? No. Como la tabla muestra, P conjunción R podría ser falsa. Por lo tanto, la relación entre P y R que buscamos no puede ser la conjunción. ¿Podría ser la disyunción? No. Observa que tanto P como R podrían ser falsos y en consecuencia su disyunción podría ser falsa. ¿Qué tal el bicondicional? ¿Podríamos inferir de la verdad de P condicional Q y Q condicional R que P bicondicional R es verdadero? Tampoco. Que P condicional Q y Q condicional R sean verdaderos no elimina la posibilidad de que P bicondicional R sea falso. Como podemos ver en la tabla, lo que garantiza la verdad de P condicional Q y Q condicional R es que P condicional R es verdadero. Por lo tanto, la relación que tendría que haber entre P y R, si P condicional Q y Q condicional R son verdaderos, es el condicional. La regla de inferencia que nos permite deducir P condicional R a partir de P condicional Q y Q condicional R se llama silogismo hipotético. Al silogismo hipotético también se le conoce como el principio de transitividad del condicional. Por ejemplo, si Chuletras cae en un agujero negro, Chuletras recibiría la fuerza gravitacional extrema del agujero negro. Si Chuletras recibe la fuerza gravitacional extrema del agujero negro, su cuerpo se estiraría como un espagueti hasta desaparecer. Por lo tanto, si Chuletras cae en un agujero negro, su cuerpo se estiraría como un espagueti hasta desaparecer. Pasemos ahora a las reglas de inferencia para disyunciones. Supongamos que sabemos que una disyunción es verdadera y que uno de sus disyuntos es falso. ¿Qué podemos inferir del otro disyunto? Como la disyunción es falsa únicamente cuando ambos disyuntos son falsos, inmediatamente podemos inferir que el otro disyunto tiene que ser verdadero. En otras palabras, si P disyunción Q fuese verdadero y la negación de uno de sus disyuntos también fuese verdadera, podemos inferir que el otro disyunto tendría que ser verdadero. A la regla que nos permite hacer esta inferencia la llamamos silogismo disyuntivo. Por ejemplo, supongamos que sabemos que o bien Chuletras es pintor o bien es instructor de yoga. Supongamos que nos enteramos que Chuletras no es pintor. Lo que podemos deducir de esto es que Chuletras es instructor de yoga. Para entender la segunda regla para disyunciones, pensemos en lo siguiente. Supongamos que sabemos que una fórmula bien formada P es verdadera. ¿Qué otra fórmula bien formada contingente verdadera podríamos inferir a partir de P?
Para responder esta pregunta tenemos que pensar en las tablas de verdad. Como la fórmula bien formada que queremos inferir es contingente y además se sigue de la verdad de P, la fórmula bien formada que buscamos tiene que tener a P como uno de sus componentes. Eso significa que la fórmula bien formada que buscamos tendría que unir a P con otra fórmula bien formada, digamos Q, por medio de un operador lógico que devuelva verdadero como output si recibe un solo verdadero como input. ¿Qué operador lógico devuelve verdadero como output cuando uno de sus inputs es verdadero? El único operador lógico que hace esto es la disyunción. Por lo tanto, si sabemos que P es verdadera, podemos inferir que P disyunción Q tiene que ser también verdadera. Como la disyunción es simétrica, si sabemos que P es verdadera, también podemos inferir que Q disyunción P tiene que ser verdadera. A la regla de inferencia que agrega un componente a una fórmula bien formada cualquiera por medio de la disyunción, la llamamos adición. Por ejemplo, si fuese verdad que Chuletras es instructor de yoga, tendría que ser verdad que Chuletras es instructor de yoga o estrella del rock. Esta inferencia es válida porque, como hemos visto, la disyunción es verdadera cuando uno de los disyuntos es verdadero sin importar el valor de verdad del otro disyunto. Pasemos a las reglas de inferencia para conjunciones. Como en casos anteriores, estas reglas salen directamente de la tabla de verdad. Por ejemplo, si sabemos que P conjunción Q es verdadera, ¿qué podemos inferir de cualquiera de sus conjuntivos? Como la conjunción es verdadera únicamente cuando ambos conjuntivos son verdaderos, lo que podemos inferir es que cada uno de ellos es verdadero. A la regla que nos permite inferir un conjuntivo a partir de una conjunción, la llamamos simplificación. La segunda regla para conjuntivos también es muy fácil. Si sabemos que una fórmula bien formada P es verdadera y luego nos enteramos que otra fórmula bien formada Q también es verdadera, ¿qué estamos autorizados a inferir? Lo que estamos autorizados a inferir es que su conjunción tiene que ser verdadera. A la regla que nos permite hacer esta inferencia la llamamos conjunción. Veamos la octava regla de inferencia. Esta regla de inferencia se deriva de la primera regla que vimos, a saber, el modus ponens. Supongamos que sabemos que dos condicionales son verdaderos. Supongamos ahora que nos enteramos de lo siguiente. O bien el antecedente del primer condicional es verdadero, o bien el antecedente del segundo condicional es verdadero. ¿Qué podemos inferir de lo que sabemos? Vayamos por partes. Comencemos con los condicionales que sabemos que son verdaderos. P condicional Q y R condicional S. Ahora agreguemos aquello de lo que nos enteramos, la disyunción de sus antecedentes, es decir, P disyunción R. ¿Qué se sigue de lo que sabemos? Observa que la información que tenemos nos permite aplicar dos modus ponens. Como el operador que une a los antecedentes es una disyunción, el operador que unirá a sus consecuentes también será una disyunción. Por lo tanto, si sabemos que P condicional Q es verdadero, que R condicional S es verdadero y que P disyunción R también es verdadera, podemos inferir que Q disyunción S tendría que ser verdadera. La regla que captura este razonamiento intuitivo se llama dilema. Como hemos visto, el dilema es una versión disyuntiva del modus ponens. Por ejemplo, supongamos que estamos investigando un crimen y sabemos lo siguiente. Si el mayordomo sabía que la dueña de la mansión iba a deshacerse de él, el mayordomo es el asesino. Si el cocinero sabía que la dueña de la mansión guardaba millones debajo de su colchón, el cocinero es el asesino. Ahora supongamos que también sabemos lo siguiente. O bien el mayordomo sabía que la dueña de la mansión iba a deshacerse de él, o bien el cocinero sabía que la dueña de la mansión guardaba millones debajo de su colchón. Lo que podemos inferir de todo esto es el siguiente dilema. O bien el mayordomo es el asesino, o bien el cocinero es el asesino. Esto concluye nuestra presentación de las 8 reglas de inferencia. Como dijimos al inicio del video, las reglas de inferencia nos permiten construir un camino desde las premisas de un argumento válido hasta su conclusión. Como estas reglas son, en efecto, formas lógicas de argumentos válidos, todas sus instancias tienen la garantía de ser también válidas. A continuación, veremos algunos ejemplos muy sencillos de cómo podemos usar estas reglas para probar que la conclusión de un argumento válido es consecuencia lógica de sus premisas. Comencemos con el siguiente argumento. Supongamos que se nos pide que probemos que su conclusión es consecuencia lógica de sus premisas. Lo primero que debemos tener en cuenta es que si se nos pide probar que la conclusión de un argumento
es consecuencia lógica de sus premisas, eso significa que el argumento es válido. Recuerda que un procedimiento de prueba trabaja únicamente con argumentos válidos, nunca con inválidos. En segundo lugar, observa el formato en el que formulamos las premisas y la conclusión del argumento que queremos probar. Lo primero que hacemos es poner cada premisa una debajo de la otra. Luego, a la altura de la última premisa y a su lado derecho, pondremos el marcador de conclusión seguido inmediatamente por la conclusión del argumento. Observa además que cada línea de la prueba comienza con un numeral seguido de una fórmula bien formada, la que a su vez es seguida de una justificación. Estos elementos son fundamentales. Ninguno de ellos puede faltar en una prueba. Como por el momento solo hemos puesto las premisas y la conclusión del argumento, la justificación de cada premisa será PR, es decir, premisa, mientras que la conclusión será indicada por el marcador de conclusión. Muy bien, ahora solo queda construir el camino que, preservando la consecuencia lógica, nos lleve de las premisas a la conclusión. Para ello, haremos uso de las reglas de inferencia que acabamos de aprender. Por ejemplo, observa las líneas 2 y 3. La línea 2 contiene una disyunción, mientras que la línea 3 contiene la negación de uno de sus disyuntos. ¿Qué regla podríamos aplicarle a estas líneas? Claramente las fórmulas bien formadas de estas líneas instancian la forma lógica de las premisas del silogismo disyuntivo. Eso significa que si les aplicamos esta regla, podremos inferir la negación de A. Como estamos autorizados por el silogismo disyuntivo a inferir la negación de A, escribimos debajo de la línea 3 el numeral 4 seguido de la negación de A y a su mano derecha ponemos la justificación de esa línea. La justificación de cada línea inferida consistirá en dos elementos. En primer lugar, la abreviación de la regla aplicada y en segundo lugar, los numerales de las líneas a las cuales se les aplicó la regla. En este caso, la justificación de la línea 4 sería SD 2,3. Sigamos con la prueba. Recuerda que nuestra meta es llegar a la conclusión por medio únicamente de la aplicación de reglas a las líneas de la prueba que tenemos frente a nosotros. Con esto en mente, observa las líneas 1 y 4. La línea 1 contiene a C condicional A y la línea 4 contiene la negación de su consecuente, es decir, la negación de A. Si nos fijamos en nuestras reglas de inferencia, notaremos que estas dos fórmulas bien formadas son instancias de las premisas del modus tollens. Por lo tanto, si les aplicamos modus tollens a las líneas 1 y 4, podemos inferir en la línea 5 la negación del antecedente del condicional de la línea 1. Es decir, podemos inferir en la línea 5 la negación de C. Como toda línea de una prueba tiene que estar justificada, ponemos al lado derecho de la línea 5 la abreviación del nombre de la regla aplicada y los numerales de las líneas a las cuales se les aplicó. En este caso, MT 1,4. Observa ahora un detalle. La línea 5 que acabamos de inferir coincide con la conclusión del argumento. Eso significa que hemos llegado a la meta. Hemos probado la conclusión del argumento a partir de sus premisas. Este es un ejemplo muy sencillo de cómo usaremos las reglas de inferencia para realizar pruebas en LEO. En clase revisaremos ejemplos más interesantes y desafiantes.